Ahora estaremos analizando lo que es el cálculo de las componentes de un vector ahora en un entorno de 3 dimensiones. En este caso lo que estamos haciendo es agregándole un eje coordenado más al espacio donde se encuentra ubicado nuestro vector, y entonces para ello vamos a tener una consideración diferente al caso de las 2 dimensiones. Tenemos que entender que un vector en 3 dimensiones es un vector que no se puede medir respecto a un único eje de referencia. Entonces tenemos que hacerlo respecto a cada uno de ellos, tanto al eje X como al eje Y como al eje Z. Para ello, nosotros ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar los ángulos que se forman entre nuestro vector de interés y cada uno de los ejes. Y vamos a utilizar una técnica de cálculo que se asemeja al del 2D, pero que utiliza los ángulos respecto a cada eje particular. Este método se llama el método de los cosenos directores, que nos dice a nosotros que podemos calcular la componente de un vector en 3 dimensiones como el producto de la magnitud por el coseno del ángulo que se forma entre dicho vector y el eje a analizar. Entonces, aquí tenemos la relación que nos dice que u de x es igual a u por coseno del ángulo respecto a x, u de y es igual a u por coseno del ángulo respecto de y, u de z es igual a u por coseno del ángulo respecto de z. Entonces, en eso nos vamos a fundamentar para trabajar en el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Para este ejercicio tenemos un vector que tiene como magnitud 10 unidades y tiene sus respectivas mediciones angular respecto a cada uno de los ejes. Respecto al eje X, un ángulo de 45 grados, respecto al eje Y, un ángulo de 60 grados y respecto al eje Z, un ángulo de 30 grados. Entonces, para hacer el cálculo de la magnitud de cada una de las componentes, vamos a aplicar la técnica de los cosenos directores. Entonces, para el caso de u de x, sería igual a u por el coseno del ángulo con respecto a x, que sería entonces 10 unidades por el coseno de 45. Vamos a calcular eso de forma inmediata. 10 coseno de 45 y obtenemos que la proyección sobre el eje X es igual a 7.07 unidades aproximadamente. Para el caso con Y hacemos lo mismo. Tenemos que u de Y será igual a la magnitud de u por el coseno del ángulo, pero ahora con respecto a Y. Este será igual a 10 por el coseno de 60. Entonces hacemos rápidamente ese cálculo y obtenemos que la magnitud en Y es igual a 5 unidades. Esto ya que el coseno de 60 es igual a 1/2. Finalmente, para el cálculo de la componente en Z, hacemos a u multiplicar al coseno del ángulo con respecto al eje Z, teniendo como resultado 10 por coseno de 30, obteniendo de esta forma un resultado para el eje Z igual a 8.66 unidades. De esa forma habremos calculado las componentes del vector en 3 dimensiones.